Buenas tardes, somos el grupo 5. El grupo está conformado por Magia Anthony como coordinador, Raza Noelia, Juanín Michelle, Juanyuna Yamilet y Kaisa Aidan. Las técnicas de derivación son reglas o métodos que permiten calcular la derivada de una función. La derivada representa el cambio instantáneo de una cantidad, como la velocidad en función del tiempo o la pendiente de una curva en un punto. La derivada se aplica para analizar cómo cambian las funciones, resolver problemas de optimización y moldear fenómenos físicos, económicos y biológicos. Técnicas de derivación, definiciones y características. 1. Símbolos para la derivada. Dentro de estos símbolos para la derivada podemos encontrar f de x, dy sobre dx, df de x. Estos representan el cambio instantáneo de una función. 2. Derivada de una constante. La derivada de un número que no cambia. Por ende, como dice su nombre, es constante y siempre cero. Su fórmula es d sobre dx por c, que es igual a 0. La constante no cambia y, como se dijo, su derivada es 0. Se aplica cuando la función no depende de la variable. 3. Derivada de polinomios. Es la derivada de funciones como ax con exponente n, donde se usa la regla de potencias, y su fórmula es d sobre dx por x con exponente n. Esto es igual a nx con exponente n menos 1. Esto se aplica término por término y es aplicable a cualquier potencia de x. Su uso es una de las reglas más utilizadas en álgebra y cálculo. 4. Derivada de funciones racionales. Son funciones del tipo px sobre qx. Se usa la regla del cociente para derivarlas. Y su función va así. Si f de x es igual a u sobre v, entonces f de x es igual a uv menos uv sobre v al cuadrado. Usa regla del cociente. Se usa cuando el numerador y el denominador son funciones derivables. Y su uso es importante en problemas con fracciones o divisiones de funciones. Derivada con raíz cuadrada. Las raíces se escriben como potencias fraccionarias. Se aplica la regla de potencias junto con la regla de la cadena si es compuesta. Y su fórmula es raíz de x es igual a x con exponente 1/2. Por lo tanto, esto es f de x es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Una de las características de la derivada con raíz cuadrada es que requiere convertir raíces a exponentes fraccionarios y aplicar la regla de la cadena si hay funciones compuestas, y el uso de la regla de la cadena si hay más funciones dentro, y su uso más común es en funciones físicas y geométricas. 6. Derivada del logaritmo natural. Es la derivada de la función logarítmica con base e. Si se aplica una función compuesta, se usa la regla de la cadena. Y su fórmula es d sobre dx, abro paréntesis, y nx, que esto es igual a 1 sobre x. Si es in, abro paréntesis, u por x, cierro paréntesis, es igual a u por x sobre u por x. Y su uso es muy útil en funciones exponenciales y crecimiento a población logarístico. Mediante el flujograma vamos a explicar el proceso paso a paso para resolver una derivada. Como principal tenemos el inicio, lo que nos lleva a hacernos una pregunta. La función es básica. ¿Es polinómica, trigonométrica, exponencial o logarítmica? Si es que sí es, solo se aplica la regla directa. Y si no, tenemos que identificar si hay suma o resta de funciones, o si hay una división de funciones, lo que nos lleva a aplicar la regla del cociente, o si es una función compuesta. Estos dos pasos nos lleva al resultado de la derivada según el caso en particular. Ejemplo de una derivada de una constante. Sabemos que si la función es la constante por otra función, entonces la derivada es la constante y el resultado de la derivada. Para entender mejor este concepto, veamos un ejemplo. Tenemos el ejercicio f de x es igual a 3x elevado a 4. Para sacar la derivada, se debe bajar el exponente y restar menos 1. Entonces, sabiendo esto,
en nuestra expresión quedaría la derivada de f de x manteniendo el número que es 3 y multiplicando el exponente que es 4 y a la x restándole 1 que sería x al cubo. Entonces nuestra x al cubo. Entonces nuestra expresión quedaría la derivada de f de x es igual a 3 por 4x al cubo. Y lo único que toca hacer para resolverlo es multiplicar los dos números que quedan, que sería la derivada de f de x es igual a 12x elevado al cubo. Ahora, el ejemplo de una derivada de una raíz. Para eso tenemos el ejemplo de f de x es igual a la raíz cúbica de x al cuadrado. Primero, antes de derivar, lo que se debe realizar es transformar a la raíz en potencia. O sea, que toca transformar la raíz cúbica de x al cuadrado en x elevado a la 2 tercios. Teniendo ya esa expresión, ahí ya podemos derivar. Y recordando que se debe bajar el exponente y restarle menos 1. Entonces, lo que nos quedaría sería la derivada de f de x es igual a 2 tercios x elevado a la menos 1 tercio. Pero debemos entender que la derivada no se le puede dejar en negativa. Para ello se le baja junto al 3 para así cambiar el signo de negativo a positivo. Y también debemos entender que como la función empezó como una raíz y ahora la tenemos en fracción, la tenemos que dejar en raíz. Entonces para ello se le transforma. Entonces nuestra función quedaría la derivada de f de x es igual a 2 sobre 3 raíz cúbica de x. Ejemplo de una derivada polinómica. La función f de x igual a 4x elevado a 5 menos 2x. Para derivar esta función vamos a ocupar la regla de la derivada de funciones polinomiales. Si tenemos la función f de x igual a x elevado a n, una función polinomial, la derivada va a corresponder al valor que tenemos en el exponente n. Lo vamos a escribir multiplicando la expresión original, es decir, n por x elevado a n, pero el exponente vamos a restarle una unidad. Vamos a aplicar esa regla entonces en nuestro ejercicio. Vamos a decir que la derivada en este caso va a ser el número 5, que es el exponente, multiplicando a toda la expresión, pero en el exponente en vez de tener 5 vamos a restar una unidad. Tenemos que hacer lo mismo en el siguiente término del polinomio. Entonces vamos a decir que en el exponente en este caso no está escrito, pero es el número 1. Vamos a decir entonces que acá vamos a tener un número 1 multiplicando a la expresión original. El exponente era 1 y vamos a restar 1. Si desarrollamos esta expresión, vamos a ver que el primer término tenemos 5 por 4, que es 20, y el exponente nos quedó 5 menos 1, que es 4. Por otro lado, en el siguiente término, menos 1 por 2 es menos 2, y ocurre que nos queda x elevado a 0, pero x elevado a 0 es lo mismo que 1. Por lo tanto, solamente nos va a quedar el número 2 menos 2. Esto que vemos acá entonces sería la derivada del primer polinomio. Ejercicios propuestos para el grupo.